Bien, y a esta hora tenemos información con nuestra compañera Katia Gutiérrez desde San Borja. Katia, adelante. Muy buenas tardes, Katia. Gracias, muy buenas tardes. En los últimos 15 años, más de 800 libros habrían desaparecido de la Biblioteca Nacional. Los datos exactos aún no se tienen, pero lo que sí se sabe es que por lo menos 23 libros han sido recuperados. Pero no cualquier libro, han sido libros históricos, como los que tenemos aquí en pantalla. Son libros importantísimos que han sido recuperados por la Biblioteca Nacional, pero para que nos dé más detalles al respecto, vamos a conversar con Ramón Mujica, el director de la Biblioteca Nacional. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido a Canal N. ¿Ya se conoce a los responsables de estas desapariciones? No, todavía no conocemos los responsables, pero sí se han abierto procesos administrativos para identificar a los responsables. Y gracias al último hallazgo, el último manuscrito que ha recuperado la Biblioteca Nacional del Perú, podemos ahora incluso seguir el circuito de cómo es que se borran las huellas de los libros que forman parte de nuestros fondos antiguos. Gracias a la alarma que nos dio un investigador que vive en París, que se llama César Itier. Él recibió una mención del Dumbarton Oaks Library de Washington, que forma parte de las bibliotecas de la Universidad de Harvard. Le enviaron a él la fotocopia de un manuscrito que ellos habían adquirido de un librero de viejos de Buenos Aires, que ha preferido mantener su anonimato, dicho sea de paso, y descubrió que en realidad el manuscrito que había comprado esta célebre biblioteca norteamericana formaba parte de la colección Paul Rivet, que es una de las colecciones de libros antiguos que tenemos nosotros. Y al final, bueno, hemos recuperado el manuscrito y estamos muy contentos con ellos. Ajá, ¿y cuáles, por ejemplo, cuáles son los libros que se han recuperado y ya se conocen los responsables de repente? Bueno, libros, en el diario El Comercio efectivamente se mencionó que solo se habían recuperado 23 libros, pero ese solo en realidad no toma en consideración que estamos hablando en muchos casos de libros que son primeras ediciones, como por ejemplo el libro de Antonio de León Pinelo, Cuestión moral si el chocolate quebranta el ayuno eclesiástico. Es una publicación realizada en Madrid y es un libro con un frontispicio grabado bellísimo de 1636 y además absolutamente en perfecto estado, ¿no? Y claro, en realidad es un tratado sobre el origen del chocolate y sobre si uno puede o no puede comer el chocolate en tiempos de ayuno. Y es muy curioso el libro porque en la parte final se dan las recetas de cómo se debe preparar el chocolate y dan la receta para los que tienen un temperamento melancólico, para los que tienen un temperamento sanguíneo o flemático. El chocolate no debe ser ingerido por igual por todas las personas, sino depende o sea, en realidad el libro refleja cómo es que pensaban los filósofos y los teólogos en el siglo XVII, ¿no? Es una joya bibliográfica única. Claro, ¿y esta joya cuánto tiempo ha estado desaparecida? Ha estado desaparecida por lo menos 5 o 6 años, ¿no? Y ha sido devuelta anónimamente a la Iglesia del Sagrario en Lima. También hemos recuperado otro libro de Antonio de León Pinelo, que es el tratado que él escribió sobre los velos. Esto también es una edición madrileña de 1641, velos antiguos y modernos en los rostros de las mujeres, que en realidad es un estudio político, sociológico sobre el fenómeno de las tapadas en la Lima virreinal, ¿no? Y con una linda con un maravilloso frontispicio. Estos son primeras ediciones, ¿no? Y que probablemente habían sido adquiridas por algún coleccionista y generosamente lo ha devuelto de manera anónima a través de la Iglesia. También hemos recuperado un libro de Joseph de Arriaga, Extirpación de la idolatría del Pirú. Es un libro de 1621, y en realidad es una suerte de facsímil que se hizo a inicios del siglo XX, pero que tenía los sellos de la Biblioteca Nacional. Ajá. Mientras vamos viendo los libros, señor Mujica, Sí. ¿Se ha realizado un inventario de cuántos libros exactamente han desaparecido, desde cuándo hasta cuándo?
El problema es que mientras que no culminemos lo que es el proceso de catalogación de nuestros fondos antiguos, no sabremos a ciencia cierta qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos. Podremos descubrir en base a los inventarios parciales que en algún momento se han hecho de alguna de las colecciones, cuáles son los libros faltantes, pero desgraciadamente los manuscritos o los libros antiguos que no fueron inventariados, si han desaparecido, no hay manera de saber qué es lo que se ha perdido. Pero es importante entonces a partir de ahora hacer un inventario general, digamos. No solamente hacer un inventario, sino que ya hemos terminado la primera etapa donde se han inventariado más de 300.000 piezas y ahora estamos terminando de trasladar lo que quedaba de los fondos antiguos de la bóveda de la sede de Abancay aquí a San Borja, ¿no? Y estamos continuando con la catalogación. Es mucho más lento que cuando cerramos la biblioteca por 5 meses, pero por ejemplo solamente el archivo Cáceres ha involucrado, son más de 30.000 manuscritos. Me dicen de que el archivo Piérola, que también acaba de ser terminado en cuanto al inventario, son más de 20.000 manuscritos, ¿no? Y tenemos los archivos de muchos de los presidentes del país, tenemos también una colección de mapas muy importantes, una colección de libros de acuarelas del siglo XIX, tenemos un fondo de imágenes en cuanto a grabados y luego partituras de música antigua. Todo eso tiene que ser catalogado, ¿no? ¿Cuántos libros son los que exactamente se habrían desaparecido y qué destinos serían a en los que estarían o donde se buscarían? Bueno, como usted misma decía, es un aproximado de 800 libros. Además, esto lo sabemos por, en realidad, informes de auditoría interna. Desgraciadamente, que yo sepa, hasta la fecha nunca se ha hecho un seguimiento de estas pérdidas, o sea que estamos pues en plena cruzada. Y a pesar de que son 23 el número de los libros, a esta cruzada se están sumando bibliotecólogos de distintas universidades del mundo, como por ejemplo la Universidad de Austin en Texas, donde algunos voluntarios están buscando en Internet los libros faltantes de la Biblioteca Nacional para ellos comprarlos con su propio peculio y enviarlos donados a la Biblioteca Nacional. Que sería una buena noticia en todo caso si se encuentran, ¿no? ¿Qué países, se tiene previsto en qué países estarían los libros desaparecidos? Bueno, pueden estar en todo el mundo, definitivamente en Chile es un lugar donde todavía permanecen muchos de nuestros libros. Como es bien sabido, durante la Guerra del Pacífico la Biblioteca Nacional fue saqueada. El gobierno chileno, en un acto de gran generosidad, reconoció este hurto y nos devolvió algunos de los libros que estamos aquí exhibiendo, realmente joyas bibliográficas de primera magnitud. Y ahora hemos terminado de hacer el inventario de los libros que llegaron de Chile. Por darle un ejemplo, hay toda una colección que se llaman papeles varios. Este es el volumen 38 de la colección y sin embargo dentro de un solo volumen hay más de 90 piezas, es decir, 90 impresos, dentro de los cuales hay más de 14 incunables peruanos. Por incunables se entienden impresos que fueron publicados en el Perú antes de 1619. Finalmente hacer un llamado porque la Biblioteca Nacional está haciendo una campaña para recuperar estos libros, ¿verdad? Hacer un llamado de repente a alguien que sepa o que encuentre algún texto que diga Biblioteca Nacional del Perú. Sí, bueno, este es el póster de nuestra campaña. Se buscan libros perdidos de la Biblioteca Nacional, recompensa 30 millones de peruanos agradecidos, ¿no? Y en realidad, bueno, este es un llamado no solamente a los anticuarios, patriotas, sino también a los libreros de viejo, a los investigadores, a los antropólogos, a los historiadores que suelen recorrer las calles de Lima y que pueden encontrarse con cualquiera de estas joyas bibliográficas que pertenecen a la Biblioteca Nacional del Perú, la institución cultural más antigua de la República, puesto que fue fundada por el propio San Martín. Y que pueden regresarla acá mismo, al local. Pueden, sí, tienen que devolverlos anónimamente a través de la iglesia del Sagrario en Lima.
Muy bien, muchísimas gracias, señor Mujica. El señor Ramón Mujica, director de la Biblioteca Nacional, explicando sobre la campaña para recuperar libros perdidos y dando algunos datos de cómo funcionan y adelantando también que ya existen investigaciones para los presuntos responsables de estas desapariciones. Adelante en estudios. Muchas gracias, Katia, por esta información. Entonces, una buena noticia, se recuperaron algunos de los libros que estaban extraviados en la Biblioteca Nacional. Ahora nosotros tenemos un enlace telefónico con Juan Villena, decano nacional